8:56. Hoy es viernes 19 de julio del 2013. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos a quienes nos ven por Ecuavisa Internacional. Recuerda además que nos puede escuchar a través de Radio Centro 97.7 FM en Guayaquil o seguirnos en tiempo real o a distintas horas en nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Cómo te va, Lenín? ¿Qué tal? Muy bien, Steph, amigos televidentes, buenos días. Vamos con la información. 2 funcionarias del Consejo de la Judicatura son acusadas de perjudicar al Estado en un contrato suscrito por el organismo de administración de la función judicial. Las 2 funcionarias al momento se encuentran detenidas, pues el juez ordenó prisión preventiva por 90 días para investigaciones. Entre tanto, no se conocen detalles sobre la infracción cometida ni a qué contrato se refiere. Bueno, familiares de las detenidas comentan también que es una represalia porque no quisieron participar en una red de corrupción que habría estado funcionando en las contrataciones de obras del Consejo. Mientras tanto, Gustavo Yalke, el presidente del Consejo de la Judicatura, puntualiza que es el propio Consejo quien ha presentado esta denuncia. En la unidad de flagrancia de Quito se dio la audiencia de formulación de cargos contra 2 empleadas del Consejo de la Judicatura. Se las acusa de emitir un informe para favorecer a una empresa proveedora de productos y servicios informáticos, a pesar de que el departamento jurídico de la entidad habría recomendado terminar el contrato. La jueza dictó prisión preventiva en su contra por 90 días. Tras conocer la noticia, los hermanos de una de las detenidas aseguraron que se trata de una represalia, porque la funcionaria se habría negado a participar de una red de corrupción que existiría dentro del Consejo de la Judicatura. Hay personas por detrás que querían meter la mano en este proceso, sacarse el 10% del contrato. Mi hermana no dejó que saquen este porcentaje y por eso le están buscando injurias. De un día a otro ponen una denuncia. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona inocente que hace lo correcto esté presa? Y la persona que ahorita no gozó de ese billete está sentado en la silla riéndose. El contrato cuestionado sobrepasa el $1.300.000. Gustavo Yalke, presidente del Consejo de la Judicatura, dice que la Fiscalía y los jueces deberán decidir si son inocentes o culpables. No se debía recibir un producto. Sin embargo, estas funcionarias procedían a hacerlo. Pero será la Fiscalía, la Justicia quien determine niveles de responsabilidad. En todo caso, ha sido el Consejo quien ha planteado la denuncia. El delito por el que son investigadas es desnaturalización de documentos, que es penado con reclusión de 9 a 12 años. Y en otros temas, el Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación tiene ya su 4º integrante. Roberto Wolgemut Jarrín es el representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Trabajó en la Secretaría General de la Administración Pública y en la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República. Sin embargo, dice que el ente regulador será independiente. 4 de los 5 integrantes de este nuevo consejo han trabajado para el gobierno. El 5º será designado por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana en los próximos días. Roberto Wolgemut es un abogado y máster en Derecho de 34 años, que desde este jueves es el delegado por municipios, prefecturas y consejos parroquiales al Consejo de Regulación de la Comunicación. En su primera rueda de prensa hizo pública también su primera propuesta. La conformación de una dirección de contacto ciudadano para que pueda atender debidamente a estas necesidades de los medios locales y de las comunidades, para que juntos podamos construir una ciudadanía mucho mejor informada. Confirmó que hasta hace un mes era funcionario de la Secretaría de la Administración Pública y antes de ello estuvo en la Secretaría Nacional de Comunicación. En el tema de la independencia, obviamente estamos hablando de dos entidades distintas. Estamos hablando de un cuerpo colegiado que obviamente democrático, al tener 5 representantes de diferentes delegaciones y en ese marco pues se tomarán las decisiones al respecto. Roberto Wolgemut es el 4º miembro designado de los 5 que conformarán el Consejo de Regulación de la Comunicación. Los otros integrantes son Patricio Barriga por el Ejecutivo, periodista de trayectoria en varios medios de comunicación, especialmente televisivos, y actualmente subsecretario de Comunicación Política de la Presidencia de la República. Él presidirá el Consejo. Paulina Mogrovejo fue designada en cambio por la Defensoría del Pueblo. Ella es doctora en jurisprudencia y fue secretaria relatora de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional cuando fue presidida por la asambleísta de gobierno Betty Carrillo. Tamara Merizalde es la delegada del Consejo de la Niñez, socióloga de profesión, exdirectora del programa Operación Rescate Infantil y del INFA. Hasta hace poco asesora de la ministra de Inclusión Social Doris Solís. La próxima semana se definiría el último representante que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. La actualidad
entrevistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hoy estaremos en contacto directo con Andrés Castillo, abogado de los familiares de las víctimas del derrumbe del túnel en la avenida Luis Tufiño en Quito. La responsabilidad ulterior, los autores coadyuvantes, la indemnización en la tragedia que costó la vida a una joven pareja de esposos. Vamos a examinar este caso. También estará hoy en nuestros estudios Andrés Páez, asambleísta por Pichincha del movimiento Creo. La despenalización del consumo de drogas ilícitas en el proyecto de Código Integral Penal. Continúan los vacíos en el proyecto respecto al consumo de drogas por entretenimiento como un problema de salud pública. Lo revisaremos. Y además, Luis Verde Soto, sociólogo, la elección de concejales por distritos electorales en los 13 cantones con mayor población del país. Con el método de Hunt y la votación en plancha, ¿se repetirá la falta de representación de las minorías? Lo vamos a analizar. El pasado lunes colapsó el túnel de la avenida Tufiño en la capital de la República, al norte de la capital, mientras maquinaria municipal realizaba algunos trabajos. Este hecho provocó la muerte de Milton Cóndor y Marianela Quispe y genera un debate alrededor de los controles y los cuidados en el momento de realizar obras en zonas que se encuentran abiertas a la circulación vehicular y peatonal. Andrés Castillo es el abogado de los familiares de las personas que fallecieron en el túnel. Abogado, primero queremos darle los buenos días y para empezar, veamos el último reporte, un resumen de nuestro noticiero Televistazo sobre este tema. En la reunión del Consejo Metropolitano, el gerente de la empresa municipal de obras públicas, Germánico Pinto, aceptó que hubo negligencia al no aplicar los protocolos de seguridad en este tipo de obras. Pinto admitió que se debió cerrar la vía. Esto desafortunadamente no se realizó en el caso de del túnel de la calle Tufiño. Al final, el Consejo Metropolitano aceptó la propuesta del alcalde de entregar $640 mensuales a la hija de los fallecidos hasta que ella termine una carrera, además de devolver un auto a la familia y dar respuestas sobre las causas de lo ocurrido. También el apoyo psicológico, humano, personal y que incorpore este modelo de beca. A esto se suman alrededor de $15,000 gastados en la atención de funerales y al sobreviviente. Ahora, abogado Castillo, la empresa municipal de obras públicas reconoce que hubo negligencia y entendemos que usted está de acuerdo con esta afirmación, es decir, no se actuó de manera responsable en la construcción que allí se desarrollaba. Y un dato adicional, al menos ya no se dice, el Cabildo quiteño ya no está diciendo que se trató de un caso fortuito. Buen día. Gracias, Lenin. Buenos días y buenos días a todas las personas que nos ven. Sí, en realidad esto ha sido fruto de la serie de impulsos que la defensa del caso ha venido realizando con respecto a las declaraciones malhadadas y tristes. El director de obras públicas en un primer momento, recordaremos que el día lunes, cuando asistió Germánico Pinto al lugar de los hechos, dijo paladinamente y sin ningún tipo de conocimiento real de lo que había sucedido que se trataba de una fatiga de materiales, que era un tema de caso fortuito y que por lo tanto habrá que ver qué mismo fue lo que sucedió. Ahora, después de que la familia levantó la voz con dignidad y se comunicó con las autoridades municipales correspondientes y a través de los medios de comunicación hemos mantenido permanentemente informada a la comunidad, el ingeniero Pinto el día de ayer reconoció que efectivamente existió una negligencia a la hora de manejar la obra. En ese sentido, entonces, la familia ya entiende como una buena señal del municipio el al menos reconocer que existió negligencia. Ahora queremos quedarnos solamente en eso. Abogado Castillo, hay otras señales también. Se ha separado, por ejemplo, al jefe de obras del Parque Bicentenario, así como al director de conservación vial del distrito. Pero ¿es suficiente con que se los haya separado o deben establecerse responsabilidades? Eso como primera pregunta. Y segundo, ¿ustedes han identificado quizás autorías coadyuvantes, responsabilidades solidarias en aquellas autoridades que desoyeron los reclamos de los moradores, quienes sostienen que habían alertado a estas autoridades de una presunta falta de seguridad en la realización de esta obra? En derecho administrativo, Lenin, existe una serie de responsabilidades en cuanto al manejo de las obras públicas. Yo vi con preocupación, pero asimismo con expectativa, que se haya iniciado un proceso judicial en contra de alguien al menos, ¿no es cierto? Desgraciadamente se inició
o se rompió la cuerda por el lado más débil. Iniciaron un proceso judicial en contra del maquinista, de la persona que conducía la maquinaria pesada por encima del túnel. Pero insisto, en derecho administrativo existe una serie de responsabilidades. Ese maquinista habrá tenido un ingeniero de obra, ese ingeniero de obra habrá tenido un fiscalizador, ese fiscalizador habrá tenido que responder a alguien, y ese alguien habrá tenido que responder al director de obras públicas, y el director de obras públicas a su vez al alcalde metropolitano de Quito. Entonces, todos ellos tienen una cadena de responsabilidades a la hora de determinar cuál fue su función antes de iniciar el proceso de construcción del túnel. Entonces, de retiro de la tierra de encima del túnel. En ese sentido, entonces, asimismo, Germánico Pinto, el día de ayer en la reunión de consejo, mencionaba que no se observaron los protocolos de seguridad que tiene la empresa metropolitana de obras públicas, y eso resulta también importante para una futura investigación penal. A la familia Cóndor Quispe en realidad lo que le preocupa es que se llegue a esclarecer quiénes fueron los responsables del proceso, y asimismo que se cumpla con las expectativas de la niña que queda huérfana, ¿no es cierto? Entonces ya verá el municipio y el señor alcalde informará a la ciudad dentro de unos días, y esperamos atentos, cuáles fueron las causas del derrumbe del túnel, y asimismo cuáles son los responsables de la inobservancia del protocolo de seguridad, porque así como el municipio de Quito ahora habla de protocolos de seguridad que no se observaron, desgraciadamente la familia Cóndor Quispe está hablando de protocolos de autopsia que sí se realizaron, y eso resulta triste dentro de una ciudad que pretende ser el mejor lugar del mundo. Para quienes no se encuentran en la capital de la República, es pertinente señalar que este accidente ocurrió en la cabecera norte del ex aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en la avenida Amazonas. La cabecera norte salía hacia la calle Tufiño, y más que un túnel, en realidad se trataba de un paso deprimido. Volviendo al tema, abogado Castillo, usted ha denunciado que el municipio de Quito les ha ofrecido $2.000 a los familiares de las víctimas. Se lo pregunto porque el municipio, a través de un boletín de prensa, ha negado e indica que no se ha determinado por parte del Cabildo ninguna cifra para que sea entregada a los deudos. Desde el momento mismo, Lenin, en que los cadáveres ingresaron a la morgue, yo me presenté como abogado de la familia. Ya informaré oportunamente, porque en realidad para el señor alcalde de Quito es motivo de preocupación el cuánto estaré cobrando yo como honorarios profesionales por este tema. Y quiero informarle al señor alcalde a través de este medio de comunicación, en vista de que ayer no me dejó hablar en la reunión de consejo, que yo no estoy cobrando un centavo con respecto a este tema. Pero bueno, más allá del asunto, sí, en efecto, cuando salían de la morgue a las 12 del día martes, se acercaron funcionarios del municipio a decir que estaban dispuestos a colaborar con el tema de las exequias y con el tema del sepelio, etcétera, en un valor no mayor a $2.000. Y tanto es verdad esto, Lenin, que la familia tuvo que ajustarse a ese presupuesto que en un primer momento el municipio había dicho que iba a entregar, y tuvieron que velar a sus familiares en el garaje de la casa del papá de uno de ellos. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta campaña en los medios de comunicación y nos comunicamos con las autoridades competentes en el municipio, y finalmente el alcalde llegó al velorio de los infortunados, ya comenzó a cambiar el discurso. Ya se dijo que se podía cancelar contrafactura lo que se iba a gastar por concepto de velorio y de entierro. Y posteriormente, el día de ayer, cuando ya concluyó todo, cuando ya lamentamos y fuimos a enterrar a las víctimas, el municipio a contrafactura canceló algo más de $5.800 relacionado al tema del entierro y del velorio. Ahora bien, en la resolución que tomó ayer el Consejo Metropolitano, luego de una agria sesión en la cual se trataron diferentes temas y se le dedicó un poquito de tiempo nada más a lo de fondo, se resolvió que se iba a entregar 2 salarios básicos unificados mensuales a la niña hasta que termine la universidad. Asimismo, se le iba a pagar, o se le va a pagar, su pensión del colegio en el que ella actualmente se encuentra estudiando, que es un prestigioso colegio religioso de la ciudad de Quito. Asimismo, se va a cancelar los valores correspondientes a sus estudios universitarios. Entiendo que se les entregará un vehículo con respecto al tema. Y claro,
esta resolución ya vino empaquetada. El señor alcalde de Quito planteó esta resolución al Consejo sin haber conversado previamente con la familia. ¿Y qué es lo que la familia quiere? La familia quiere una indemnización. Hacia allá voy, Lenin, hacia allá voy. En realidad la familia lo que quiere ya es dejar descansar en paz a sus familiares. Pero en todo caso, a pesar de que la noche del día miércoles se habían comunicado con la familia a decir que esa resolución que iba a plantear el alcalde estaba ya lista para que conozca el Consejo, nos reunimos con la familia el día de ayer y creíamos conveniente que en lugar de que sean 2 remuneraciones básicas unificadas, sean 3, en razón de que son padre y madre los que fallecieron, y las 3 remuneraciones básicas unificadas hacen relación a lo que eventualmente podía haber producido mensualmente la familia con la presencia de los padres. Entonces, eso es lo que se quiso proponer. Como ya estuvo dentro del orden del día de la reunión del Consejo Metropolitano de Quito, lo que nosotros hicimos es canalizar la propuesta de la familia a través del concejal Fabricio Villamar, en razón de que ninguno de los concejales oficialistas dentro del municipio manifestó ningún principio de solidaridad. Ellos manejaron el principio de prudencia, que se maneje con prudencia el problema. Pero claro, la familia no necesitaba solamente prudencia, sino también respuestas. Entonces, en ese orden de cosas acudí a mi amigo personal, Fabricio Villamar, para que sea él quien plantee la idea de que no sean 2 remuneraciones básicas unificadas, sino 3. Cuando en el Consejo Fabricio comenzó a decir aquello, el señor alcalde le suspendió o le interrumpió por 3 ocasiones su intervención, diciendo que pertenecía a un grupo político similar al mío, y comenzó a politizar el tema. Entonces, lejos de nosotros o lejos de mí como abogado está llevarlo al plano político. Abogado, tema. Nosotros pero lo que queremos es que la solución se dé para la familia. Ok, pero en este momento la discusión es por un salario mínimo adicional a los 2 que fueron estipulados por el Cabildo, ¿o es que también quieren la familia una indemnización por el fallecimiento de el señor Cóndor y la señora Quispe? Es que además de esto, Lenin, y esto tengo yo que reconocer porque la nobleza exige, que el municipio se ha comprometido el día de ayer, el alcalde ha dicho el día de ayer, que se iniciarán los procesos de cobro de las pólizas de seguro de obra que tiene contratado el municipio de Quito. Entonces, de esas pólizas de seguro de obra se les cancelará los valores por concepto de indemnización. Pero eso es un poco más largo. Dentro de un mes iniciará clases la niña que queda huérfana, y necesita la familia esos recursos para poderle matricular, para uniformes, para útiles, etc. Entonces, además de los recursos que se generarán por el tema del seguro de obra del municipio, dejó a salvo el mismo alcalde la posibilidad de que la defensa, la familia pueda iniciar las acciones legales correspondientes. Abogado Castillo. La familia en este momento está pasando este trago amargo, estamos dejándoles que se serenen un poco, que descansen, y tomaremos decisiones en los próximos días. Ahora, lo he escuchado decir a usted también que de esta tragedia debería obtenerse una lección, un aprendizaje positivo en función de la seguridad de los quiteños, de quienes se movilizan por la capital y que podrían estar en riesgo por el irrespeto a ciertos protocolos en la construcción de obras, lo cual, por cierto, no debería ser solamente en Quito, sino en todo el país. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Lenin, en realidad es preocupante que se diga que hubo una fatiga de materiales o que fue un caso fortuito, y posteriormente que se diga también que hubo una inobservancia a las normas o al protocolo de seguridad. Es decir, una ensalada de errores ha cometido el municipio con respecto a eso. Lo que a mí ya me preocupa, no solamente como abogado de la familia, sino como ciudadano de Quito, es que se nos estén fatigando los materiales en todas las obras que ya tienen ciertos años en Quito. Le quiero invitar al señor gerente de la empresa metropolitana de obras públicas que se dé una vueltita por los túneles de San Juan, San Diego, San Roque, por el túnel Guayasamín y por el puente del río Chiche, por ejemplo, para verificar si no se están fatigando los materiales, porque el argumento de la fatiga de materiales yo creo que ya se les va a terminar. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que mantenernos vigilantes de que el municipio de Quito no solamente construya bulevares o soterre cables o haga bonitas obras, sino también dé mantenimiento a aquellas
aquellas obras que ya están teniendo varios años de funcionamiento y que muy probablemente ni siquiera sabemos cuántos son los años de vida útil. En el 2015, por ejemplo, concluirán los 20 años de vida útil que iba a tener el sistema integrado de trolebuses, por tomar un caso. ¿Qué se está haciendo con respecto a esos temas? A eso quiero invitarle al municipio. Ayer, en la reunión del Consejo Metropolitano, se dijeron muchas cosas, se hicieron muchas insinuaciones, pero este tema, más allá de un tema de política o un tema de potenciales cobros por honorarios profesionales de mi parte, implica un jaloncito de orejas al municipio de Quito para que se dé cuenta que las obras que tenemos en Quito tienen que ser verificadas a tiempo. ¿En qué estado se encuentra? El conflicto que hemos tenido a partir de la familia, del tema de la familia Cóndor Quispe, es un conflicto por la familia, y nosotros hemos luchado y hemos peleado porque esa niña quede en las mejores condiciones posibles. Pero esto, a veces los litigios judiciales o extrajudiciales son como el box. Se pegan 12 rounds, pero al final se terminan abrazando. Yo en este momento le extiendo mi mano al señor alcalde, una mano amistosa, para cerrar el conflicto y que definitivamente se reglamente lo que resolvió ayer el Consejo Metropolitano de Quito y sea la niña Kelly Cóndor Quispe la principal beneficiaria y cobijada tanto por el municipio como por su abogado patrocinador, para que finalmente se logren los objetivos que ella persigue en su vida. Bien, son los criterios de Andrés Castillo, abogado de los familiares de las personas que fallecieron en el túnel de la avenida Tufiño el pasado lunes. Son las 7:18 en Contacto Directo. Steffi. Tiempo de hacer una pausa, Lenin. Cuando regresemos vamos a estar conversando hoy con Andrés Páez, asambleísta por Pichincha del movimiento Creo, sobre la despenalización del consumo de drogas y los programas que debe desarrollar el gobierno para rehabilitar a los adictos, de acuerdo a la Constitución de Montecristi. Regresamos para analizar este tema. Quédese en nuestra sintonía. La despenalización se basa en que la drogadicción o el consumo de drogas por entretenimiento es un problema de salud pública y no un elemento del buen vivir. Lo escribe Alfredo Pinargot en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Son las 7:25 de la mañana. Andrés Páez, asambleísta por Creo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Steffi. Buenos días. ¿Cuáles son sus observaciones sobre la tabla de consumo máximo que ha fijado el CONSEP para drogas como marihuana en 10 gramos, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0.1 gramos de cocaína, etcétera? En efecto, el tema de las drogas es un asunto de salud pública, como lo es el alcoholismo, como lo es el tabaquismo y otras tantas patologías. Pero el problema no se resuelve de esta manera, con una resolución tan absurda, que lo que abre es el camino para que se produzca una venta indiscriminada de estas drogas en lugares respecto a los cuales no se ha establecido ninguna limitación. Ahora bien, el gobierno pretende convencernos a través de su enorme aparato de propaganda de que lo que está buscando con esta resolución es que ciertas personas no sean engañadas por otras que inescrupulosamente les han involucrado en este negocio, lo cual es parte del problema, y es lamentable que algunas personas hayan caído en esta situación y que estén encarceladas, algunas por ingenuidad, otras por decisión propia, pero el problema no radica allí y no se agota en la situación de estas personas encarceladas. El problema es que ahora tenemos una resolución con la cual no se establecen ni siquiera los lugares en donde está permitido el consumo de esas drogas. Pongamos un ejemplo: en el estadio usted no puede tomar una cerveza, tampoco puede fumar un cigarrillo porque está expresamente prohibido, pero delante suyo puede estar una persona fumándose 10 gramos de marihuana, es decir, 20 cigarrillos de marihuana, porque a eso equivale. Y nadie le puede decir nada, porque la resolución es tan absurda que ni siquiera ese tipo de cosas pone un límite. Entonces, esta resolución no soluciona la problemática que vive el país y, por el contrario, la alimenta. Se ha argumentado, como usted dice, que es necesario fijar esta tabla para que no haya discrecionalidad de los jueces en determinar qué es consumo y qué es tráfico o microtráfico. En estos días, y hace poco, antes de empezar esta entrevista, estamos viendo las cadenas del gobierno mostrando ejemplos de personas privadas de su libertad porque fueron utilizadas o porque portaban cantidades pequeñas. Pero eso no es nada nuevo. Veamos lo que reportábamos hace casi ya 5 años sobre esta misma situación.
llegar parece un lugar como cualquier otro. Aquí hacen compras, hablan por teléfono, van a misa, estudian, trabajan, pero se sienten encerradas. Bélgica Cortés es madre soltera, prostituta, gana 20 o 30 dólares la noche, detenida por droga. Yo iba recién a comprar para consumirlo porque ahí trabajo mejor. Entonces iba yendo a comprar y estaban haciendo un operativo y no sabía. María Lara baila marimba y cocina, detenida por la misma causa. ¿Por qué esa necesidad de consumir? ¿El vicio lo tuvo siempre? El vicio lo tuve desde los 15 años que mis padres me abandonaron. Yo fui violada por mi padrastro, abandoné mi casa y me boté a la calle. Estas historias se repiten, todas esperanzadas en una nueva ley de droga que penalice de conformidad a la cantidad de droga. Es decir, que hay una proporcionalidad entre la droga y la pena. Porque actualmente yo le puedo demostrar personas que por 5 gramos son condenadas a 12 años y personas que con 40 toneladas de droga son condenadas a 8 años. Asambleísta, ya en ese entonces se evidenció la necesidad de reformar el Código Penal para incluir la proporcionalidad en la pena, pero en todos estos años no se lo ha hecho. ¿En el Código Penal se está resolviendo este problema? Estaba en el proyecto de Código Penal, no sé si es que eso lo ha mantenido, pero eso es una responsabilidad que tiene la Comisión de Justicia. Ahora, nadie dice que hay que sancionar al consumidor como si fuera un traficante, pero lo que sí hay que decir es que esta resolución no resuelve ese problema, porque no por poner límites para que los consumidores no sean sancionados como traficantes o negociantes de droga, no por eso tenemos que exponer a toda la sociedad a una resolución tan absurda, menos en el país de las prohibiciones, donde está prohibido los casinos, las salas de juego, las peleas de gallos, las corridas de toros y el cigarrillo, la cerveza los domingos, y que frente a todas esas prohibiciones sí esté permitido el consumo de drogas, sobre todo si se considera que esa resolución no establece ningún límite para que la tenencia de esas drogas sea simultánea. Es decir, de acuerdo a esta resolución, una persona puede tener en sus bolsillos los 10 gramos de marihuana, los 2 gramos de cocaína, los 0,2 de clorhidrato de cocaína, los barbitúricos, las anfetaminas, el éxtasis, todo puede tener en sus bolsillos simultáneamente, porque así lo establece la resolución al no poner ningún límite. Segundo, tampoco la resolución dice que no se puede consumir droga en lugares públicos, como si está prohibido, por ejemplo, el cigarrillo. Tampoco la resolución dice nada respecto de los menores de edad, como si el gobierno impulsa, y qué bueno que así lo haga, una campaña para que no les vendan cigarrillos ni licores a los menores de edad. Ahora, pero las drogas no tienen ninguna limitación. Todo esto debe constar también en el proyecto del Código Integral Penal, que sí hace, en referencia a lo que hablábamos, diferenciación en el artículo 202 entre la producción o el tráfico a gran escala con una pena privativa de 13 a 16 años, y en el artículo 203, en cambio, se refiere a la producción o tráfico de menor escala con una privativa de 3 a 5 años. Pero lo que dicen es que serán sobre las sustancias sujetas a fiscalización. ¿Y cuáles son las sujetas a fiscalización? Todo eso, como la cantidad admisible para uso o consumo personal, queda para ser determinado, eso dice el proyecto, en la normativa de salud. No lo dejan fijado en el código. ¿Usted cree que eso es conveniente o cae en el mismo problema? Más allá de dónde esté fijado, lo que interesa son los contenidos, porque si esta resolución del CONCEP no fuera tan absurda, creo que muchos hubieran elogiado su contenido, pero es una resolución que adolece de serias deficiencias como los que acabo de señalar. Además, ¿qué es lo que hace la policía? ¿Tiene que andar con una balanza para determinar cuánto es lo que una persona está aportando? ¿Qué es lo que hace cuando le encuentra a una persona con eso? ¿Le lleva al fiscal? ¿Le deja allí? ¿La droga que decomisa tiene calidad de evidencia? ¿Qué es lo que hace la policía? Es decir, esta es una resolución írrita que tampoco fija, por ejemplo, cuáles son las circunstancias de esas dosis letales.
no hay una advertencia respecto de las dosis letales, y si simultáneamente se permite la tenencia de todas estas drogas, esa persona tiene para volar unos 2 o 3 meses sin problema. Entonces eso es lo que nos preocupa. No es asunto de prohibir que ingresen los estupefacientes a las entidades educativas. De hecho estaba prohibido, pues. Ahora el decreto ejecutivo no resuelve el problema, porque eso es marginal. El problema está afuera de las instituciones educativas, en donde hay gente inescrupulosa que ofrece drogas a los muchachos y que desgraciadamente les embauca en este vicio, o dicho de otra manera, en esta situación, porque también puede ser calificada en ciertos casos como una patología. Entonces, el problema no se resuelve con esta resolución. La Constitución, en su artículo 364, considera las adicciones como un problema de salud pública. En el borrador del proyecto del Código Penal están incluyendo en el artículo 200 igual que, siendo un problema de salud pública, no puede ser punible la tenencia o la posesión de cualquier sustancia catalogada sujeta a fiscalización cuando sea para consumo personal y cuando no exceda las dosis de consumo determinadas en la normativa correspondiente. Por ende, al Estado le corresponde desarrollar programas de información, de prevención, de control de consumo, así como lo tiene que hacer del alcohol, del tabaco, también de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces, ¿cómo se debe regular eso tratándolo como un problema de salud pública? Bueno, hay que hacer una campaña agresiva, no solo relacionada con las drogas, también con el alcohol, con el tabaquismo y con otras patologías que son desgraciadamente en algunos casos letales para las personas. Pero esta resolución, que es la que estamos objetando, esta resolución por sí y ante sí no resuelve el problema, más bien lo agudiza, porque esta es una resolución, por ejemplo, que dice: si el consumo está permitido, habrá que preguntarle al CONCEP y en dónde van a vender estas sustancias. En las boticas, donde hay que ir a hacer cola, preguntarán algunos, porque efectivamente, si está permitido ese consumo, porque es un problema de salud pública, habrá que definir cuáles otros aspectos están en el entorno del problema. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con los menores de edad? Si se les está prohibido el consumir cigarrillos, el consumir licor, ¿no se les va a prohibir también el consumo de drogas? Más en el país de las prohibiciones, donde hay un montón de prohibiciones, algunas absurdas, como por ejemplo prohibir que se tome una cerveza en la playa el domingo. Mire, Steffi, el gobierno tramita un proyecto de ley en la Asamblea para prohibir que se venda en los estadios cerveza en el entretiempo o en las afueras de los estadios. Y paralelamente lanza una resolución como esta, en donde se deja el consumo indiscriminado a la buena de Dios. Así no se puede solucionar en el proyecto del Código Integral Penal sí ponen que cuando sobrepase las cantidades permitidas del consumo y la infracción se cometa en centros educativos, ahí será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La diferencia es qué pasa con aquellas cantidades permitidas o que sí son permitidas para el consumo. Ahora, el artículo 45 del proyecto de Código Penal establece penas no privativas de libertad, como por ejemplo el sometimiento a un tratamiento médico, a un tratamiento psicológico. Habría que obligar o fijar en el código también medidas alternativas a la pena privativa de libertad, que incluya una rehabilitación, pero como una responsabilidad del Estado, porque eso dice la Constitución. Sí, por supuesto, atendiendo incluso a las circunstancias de la persona que está involucrada. Por ejemplo, si son personas de la tercera edad o son madres que tienen a cargo sus hijos, en fin, hay circunstancias en las que hay que considerar ese tipo de medidas sustitutivas. Nadie dice de que al consumidor hay que decretarle cadena perpetua, pero insisto, si es que esa resolución, que es la que en este momento está vigente, no hablemos aún del Código Penal porque es una simple expectativa, hablemos de la resolución. Si esa resolución no establece límites, por ejemplo, respecto a los lugares donde se puede consumir, ¿qué tal si vamos al estadio y la persona adelante está fumando marihuana y nos hace aspirar a todos los que estamos allí, pero no puede encender un cigarrillo? Esas son las contradicciones que hay que hacer notar, porque no puede ser que esté prohibido tomar una cerveza en la playa, pero sí está permitido consumir marihuana. O sea, es un absurdo, y lo que estamos diciendo es que esta es una resolución incompleta, una resolución frágil, una resolución que tiene que ser corregida. Y además preguntarles, pues,
¿De quién van a poner las fotos, así como ponen en las cajas de cigarrillos para advertirnos de los graves daños que produce? ¿De quién van a poner las fotos o de qué van a poner las fotos aquí en el tema de las drogas? Es decir, que no haya semejante irresponsabilidad en lanzar esta resolución sin hacer paralelamente las campañas que corresponden. Es la postura de Andrés Páez, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:37 de la mañana. Pausa, y cuando regresemos vamos a estar conversando con el sociólogo Luis Verde Soto. Concejales más cercanos a los ciudadanos. Por lo menos eso es lo que busca la elección por distritos que se implementará en las elecciones seccionales del próximo año. Vamos a hablar al respecto al volver. Quédese con nosotros. El circo está en la selva. Han pasado más de 100 días después de la última gran matanza en la selva ecuatoriana. La fiscalía sigue muda, sin duda, investigando hasta las últimas consecuencias. Lo escribe Miguel Ángel Cabo de Villa en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El Consejo Nacional Electoral, en aplicación de lo que determina el Código de la Democracia, resolvió que para las elecciones seccionales del 2014 se conformarán circunscripciones electorales en 13 ciudades. Esto como un ejercicio democrático de avanzada que apunta a descentralizar la representatividad. Sobre estos temas, el sociólogo Luis Verde Soto ha venido investigando en detalle. Hemos podido revisar la publicación Descentralizar grados de autonomía para enriquecer a la democracia, una democracia fallida, y en ella, sociólogo Verde Soto, usted señalaba que se trata de un acto positivo para los sujetos políticos y también para los electores. ¿Por qué razón? Buenos días. Buen día, Lenin. El tamaño de las circunscripciones permite que los ciudadanos de las diversas comunidades que van a ser representadas puedan expresarse de modo más directo, puedan buscar una representación más clara con líderes más identificables. Lo positivo en cada sistema político es buscar el tamaño justo de la circunscripción electoral en función de, a su vez, el objetivo político que se persigue. Dicho de otro modo, se trata de buscar hasta dónde se debe dividir una comunidad electoral que debe ser representada y a través de eso determinar cuál es el número de representantes que se deben elegir y el método con el cual se debe contabilizar. Esto corresponde a cada momento histórico de los sistemas políticos, es decir, el tamaño de la circunscripción, el número de electores que va a tener, el número de elegidos que va a tener, el número de electores que se canaliza a través de una circunscripción, tiene que estar adecuado al tipo de objetivos políticos que se persigue. En unos casos reforzar las mayorías, en otros casos tratar de capturar diferentes tamaños de minorías. Ciertamente el libro al cual tú te refieres es un libro que fue escrito hace 13 años en el que ciertamente los objetivos que se buscaban en ese rato era más bien desconcentrar lo que se había producido en el sistema político. En este momento, en el sistema político ecuatoriano, es necesario, al contrario, buscar un sistema que permita capturar a las minorías que tienen déficits de representación en los organismos colegiados. A propósito de lo que usted señalaba, de esta problemática que surge alrededor del tamaño ideal de las circunscripciones, nos encontramos con que en la provincia del Guayas, por ejemplo, estas circunscripciones, las ya determinadas por el Consejo Nacional Electoral, son bastante grandes, de entre 500 y 600 mil habitantes. En esa publicación a la que hacíamos referencia, usted señalaba también que si bien cierto tipo de circunscripciones pueden acercar a los ciudadanos con sus representantes y viceversa, también podían producirse grandes distorsiones en la representación política. ¿Cuál es esa división o cuál sería esa división que no afecte o cuál sería la división que no afecta positivamente la democracia? No hay un tamaño ideal, lo que existe es la búsqueda de qué es lo que pretende el sistema político en cada coyuntura en la que se desenvuelve para lograr una representación estable. Si en ese momento, hace 13 años, teníamos un problema de excesiva concentración en un número determinado de partidos y se buscaba más bien acompañar el proceso de descentralización con un proceso de representación más adecuado, en este momento no es verdad, lo que hay que hacer es más bien tratar de capturar
a las minorías diversas que existen en el país. ¿De qué manera se descentraliza? Generalmente se descentraliza haciendo circunscripciones más pequeñas, pero las circunscripciones más pequeñas tienen al tiempo que aproximan al elector al elegido, no es verdad, tienen un problema, que es que el sistema proporcional, es decir, aquel que permite que mayorías y minorías se inserten dentro del sistema político, el sistema mayoritario en circunscripciones pequeñas deja por fuera a un conjunto muy grande de electores que no pueden expresarse. Como nosotros sabemos, el sistema mayoritario es un sistema en el que el ganador se lleva todo. Por ejemplo, si tuviéramos no en Quito, no 3 circunscripciones, sino probablemente 15 y una para cada uno de los concejales que se va a elegir, el concejal que sea electo dejaría por fuera la representación de una gran minoría. Por ejemplo, si uno eligiera un concejal con el 20% de los votos, seguramente el 80% disperso queda por fuera de la representación. Entonces, las circunscripciones uninominales no son el camino. Las circunscripciones uninominales sirven en un determinado momento para recuperar una forma de representación política. Lo que ocurre en la mayor parte de sistemas políticos, sobre todo aquellos que han vivido situaciones como la ecuatoriana, son sistemas mixtos, donde se combinen tanto representaciones uninominales con sistemas proporcionales. Lo que tenemos en Ecuador es un sistema más bien de los más malos posibles. ¿Por qué es un mal sistema? Es un mal sistema primero porque tenemos un voto infinitamente dividido. Nuestro voto no vale igual a un elector, sino que vale tantas fracciones de voto cuantas autoridades se eligen en esa circunscripción. Este es el inicio de todos los males que vivimos, porque la suma matemática a la cual se ve abocado la contabilidad electoral termina distorsionando la representación de cada sujeto, de cada ecuatoriano como un voto. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, en este momento en Ecuador tenemos un sistema electoral en el que tenemos un partido mayoritario y tenemos una oposición múltiplemente dividida. Esta relación entre un partido mayoritario, hegemónico, grande, y una oposición y una dispersión del resto de electores lleva a que el sistema electoral tiene que ser muy cauteloso en capturar las mayorías y las minorías. Y el sistema de contabilidad que tenemos en este momento es un sistema que no lo permite. ¿Por qué? Porque el tamaño de circunscripción electoral que frisa alrededor de 5 autoridades por cada circunscripción, aplicando el sistema DONT, que es un sistema de proporcionalidad para circunscripciones más grandes, lo que hace simplemente es forzar mucho más la distorsión entre número de electores y concentración de ellos. Va a pasar a nivel de las circunscripciones para elegir concejales lo mismo que ocurrió en el Parlamento. Es decir, vamos a tener una enorme distorsión entre votos y escaños. Vamos a tener que una mayoría que se consiga con una determinada cantidad va a expresarse en escaños de modo mucho mayor, porque nuestro sistema es un sistema que produce y forza esa distorsión. Pero es lo que hay. Pero es lo que tenemos, lamentablemente. Ahora, las organizaciones políticas podrían realizar algún tipo de trabajo que les permita superar de alguna manera esta distorsión que nos viene por ley. Yo creo que en este momento, respetando el Estado de Derecho, no se puede modificar la actual disposición jurídica. Lo que sí debería ocurrir por parte de todas las organizaciones políticas, la mayoría y las minorías, es buscar sistemas de mejor interacción. La mejor forma de interactuar en este rato es que la oposición presente opciones mucho más compatibles, mucho más que lleguen a puntos de equilibrio con el partido mayoritario y que puedan de algún modo sobrellevar este sistema tan distorsionado que tenemos a través del sistema DONT. Cabe recordar algo que es muy importante. Ecuador presenta un sistema en las elecciones locales, una forma de gobernabilidad terriblemente concentrada en lo que podríamos llamar el presidencialismo, en el ejecutivo local. Recuerde usted de que el prefecto preside el Consejo Provincial y además preside la función ejecutiva provincial. El alcalde preside el Consejo Cantonal y además dirige la autoridad ejecutiva cantonal. Esto es, para decirlo en términos coloquiales, no en términos exactos, pero en términos coloquiales, una suerte de concentración extrema del poder. ¿Por qué? Porque el alcalde maneja tanto los elementos de fiscalización como los elementos de ejecución. Esta distorsión que se produce también en nuestro sistema de gobernabilidad local tiene también que ser corregido. Lo que estoy con esto diciendo es de que debemos canalizar con prudencia lo que va a ocurrir en las elecciones.
un sistema electoral que va a robustecer enormemente al partido mayoritario, que va a robustecer enormemente al ejecutivo local. Vamos además, adicionalmente, a situar un alcalde y unos concejales, un prefecto y ¿no es cierto?, mucho más ligados a reforzar este hiperpresidencialismo, si cabe llamarlo así, a nivel local. Si tuviéramos, por ejemplo, dividida la función de presidente del Consejo Cantonal, la función de presidente del Consejo Provincial y la función de prefecto y la función de alcalde, seguramente tendríamos un nivel poquito mayor de equilibrio en nuestro sistema político, que ha asegurado la gobernabilidad local hasta ahora. En este momento se presenta como una extrema distorsión. Si a eso le juntamos el mal sistema electoral que tenemos, que parte, insisto, de la división extrema del voto en múltiples fracciones, tenemos una distorsión que los ecuatorianos tenemos que tratar de conseguir. A mi criterio, lo que habría que buscar en una reforma a futuro es un sistema mixto, un sistema en el que seguramente combinemos una parte mayoritaria de circunscripciones pequeñas, como las que usted leyó en el libro que escribimos hace 13 años junto con Gloria Ardaya, y a la vez buscar un sistema de ampliar las circunscripciones para que funcione el sistema proporcional. En este momento no está funcionando el sistema proporcional, la proporcionalidad dispuesta por la Constitución no se puede ejecutar. Todos conocemos, quienes hacemos análisis electoral, que el sistema proporcional en circunscripciones de alrededor de 5 elegidos no funciona, más aún cuando hay un sistema mayoritario y una posición dispersa. Nos encontramos al borde de una nueva expresión. Queremos agradecer la presencia de Luis Verde Soto y sus criterios. Él es un experto en temas de descentralización a propósito de los escenarios que se encuentran ya previstos, planteados, determinados para las elecciones de febrero del 2014. Son las 7:52 en Contacto Directo. Cuando regresemos en los deportes, el ídolo del astillero Barcelona confirmaría en el transcurso de las próximas horas a sus dos últimos refuerzos extranjeros para la segunda etapa del campeonato. Un colombiano y un uruguayo italiano se vestirían de amarillo. Les contamos. En los deportes, ¿cómo estás, María Giselle? Hay novedades en el equipo de Barcelona, 2 nuevas contrataciones. Así es, Steffi. Ayer trascendió que Barcelona Sporting Club ya habría llegado a un acuerdo con 2 futbolistas foráneos para reforzar al plantel. En la siguiente nota, Juan José Barcia nos indica de quiénes se trata y sus respectivos perfiles. Pese a que Barcelona Sporting Club como tal no ha oficializado el nombre de quienes completarían la cuota foránea, trascendidos periodísticos dan por hecho la llegada de un volante y un atacante a filas amarillas. El primero de ellos sería para fortalecer la media cancha torera. Su nombre es Fabián Vargas, colombiano de 33 años, mediocampista, mide 1,76 m, ha ganado 6 títulos nacionales y 8 copas internacionales. Jugó en 6 clubes: América de Cali, Boca Juniors, Internacional, Almería, AEK e Independiente. Ha marcado 19 goles y ha sido internacional con la selección de su país en 41 partidos. El segundo fichaje vendría a potenciar la ofensiva canaria. Su nombre es Sebastián Rivas, uruguayo-italiano de 25 años, delantero y mide 1,89 m. Jugó en 6 clubes: Juventud Las Piedras, Inter de Milán, Dijon, Génova, Sporting de Lisboa y Mónaco. En su carrera ha marcado 54 goles. Con estos nombres, Barcelona cerraría el libro de contrataciones de la presente temporada. Y con medallas de plata y bronce en los 100 y 200 metros planos, retornó al país Ángela Tenorio, la ecuatoriana que brilló en el Mundial Juvenil de Atletismo. A continuación, el informe de Robin Novoa. Ángela Tenorio está de vuelta. Luego de subir 2 veces a podio en el Mundial Juvenil realizado en Ucrania, en las pruebas de 100 y 200 metros, nuestra compatriota recibió el reconocimiento de las autoridades, como Aníbal Fuentes, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha. Lo que tú has hecho, Ángela, solo ejerce un efecto multiplicador en el resto de los atletas. Te recibimos con los brazos abiertos, con mucho cariño. Tenorio logró bronce en los 100 metros planos y plata en los 200. Ella recuerda lo que ocurrió en esta última competencia. Y en los 200 metros logré mejorar mi marca personal, ya que mi tiempo era de 23:26 y logré hacer 23:13. Y mi mayor rival fue la sueca. Nelson Gutiérrez, su entrenador, reconoce el nivel de la deportista
y confía en potencializarlo para futuros eventos. Es importante que cuando se vaya a otro continente, donde hay más de 8 horas de diferencia, es un día por hora. O sea, normalmente se debe competir después de los 8 días. Ella corrió los 100 metros en el día crítico, el 7º día. El siguiente reto para Ángela será el Mundial de Mayores en Rusia, del 10 al 18 de agosto, en el presente año. Y este domingo Liga Deportiva Universitaria recibe a Barcelona por la 4ª fecha del Campeonato Nacional. En su segunda etapa, cotejo calificado de alto riesgo por la expectativa que genera. La policía definió su operativo. Liga frente a Barcelona. Para muchos un clásico nacional. Otros hablan del duelo de hinchadas por el momento que atraviesan ambas escuadras. Edgardo Bauza, técnico albo, lo definió así. Va a ser un partido de necesitados. La Policía Nacional también se prepara. Lino Proaño, responsable de la seguridad para el domingo, detalla el operativo. La Policía Nacional contará con un contingente de aproximadamente 700 hombres para cubrir este partido, para garantizar tanto la parte interna como externa del escenario deportivo. Las hinchadas serán protagonistas en las gradas. La General Sur Alta está destinada para los toreros, el resto del escenario para los blancos. Julio Álvarez, gerente de Pro Estadio, puntualiza la entrega y comercialización de boletos para los amarillos. La venta de las entradas para la hinchada visitante, específicamente para Barcelona, va a ser en el Estadio Olímpico Atahualpa, en las boleterías del Estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 12 del día sábado. El encuentro se lo disputará a las 11:30 en Casablanca. Bien, con esto nos despedimos recordando que el día de mañana Código Fútbol va a estar presente en Manta para jugar su copa. Steffi, Lenin. Gracias, Mericel. Información deportiva, y estamos cerrando ya. Lenin, contacto directo a ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Y no se olviden que ya se encuentra en circulación revista Vistazo con interesantes entrevistas y reportajes sobre los temas de actualidad. Ya viene Contacto en la comunidad.